Fe verdadera según la Biblia. La fe auténtica no se reduce a una simple afirmación mental ni a aceptar una idea religiosa. En las Escrituras, la fe es una experiencia viva que transforma la manera en que pensamos, actuamos y confiamos en el Eterno. A medida que caminamos siguiendo el ejemplo del Mesías y mantenemos nuestra mirada fija en Él, nuestra fe madura y se fortalece, manifestándose no solo en lo que creemos, sino en cómo vivimos cada día. Con frecuencia se asume que tener fe equivale únicamente a creer firmemente en algo. Sin embargo, cuando los discípulos pidieron a Yehoshua que aumentara su fe, él respondió que una fe tan pequeña como un grano de mostaza era suficiente para producir resultados extraordinarios. Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Esta respuesta no fue una invitación a buscar actos milagrosos por capricho, sino una enseñanza profunda sobre la naturaleza real de la fe que el Eterno espera de su pueblo. Para comprender la fe desde una perspectiva bíblica, debemos reconocer que creer es solo el comienzo. El libro de Jacob, Santiago, nos recuerda que incluso los demonios creen en la existencia de Dios, pero eso no constituye fe verdadera. Santiago capítulo 2, versículo 19. La fe viva está compuesta por tres elementos inseparables: creer, actuar y confiar. Creer, el punto de partida. Creer implica aceptar la realidad del Dios de Israel y reconocer que Él recompensa a quienes lo buscan con sinceridad. Hebreos capítulo 11, versículo 6. No obstante, las creencias no son estáticas, crecen y se refinan a medida que profundizamos en la palabra y caminamos con Él. A menudo, nuestras creencias son desafiadas por circunstancias que entran en conflicto con nuestra comprensión humana. Pedro experimentó este conflicto cuando caminó sobre las aguas. Creía que Yehoshua tenía poder, pero también sabía, por experiencia, que los seres humanos no caminan sobre el mar. Al enfocarse en el viento y las olas, tuvo que elegir qué realidad aceptar. De manera similar, Tomás dudó de la resurrección porque su experiencia le decía que los muertos no vuelven a la vida. Sin embargo, al encontrarse con el Mesías resucitado, decidió rendir su razonamiento ante la revelación divina, proclamando: Señor mío y Dios mío. Juan capítulo 20, versículo 28. Actuar, la fe puesta en movimiento. La fe genuina siempre se manifiesta en acciones concretas. Jacob, Santiago, enseña con claridad que una fe que no produce obras es una fe muerta. Decir que creemos, sin vivir conforme a esa creencia, no tiene valor espiritual. Abraham es un ejemplo fundamental. Cuando el Eterno le ordenó salir de su tierra hacia un destino desconocido, él obedeció sin tener todas las respuestas. Su fe no fue solo una convicción interna, sino una obediencia visible. De igual manera, Daniel decidió mantenerse fiel a las instrucciones de Dios aun cuando eso podía costarle su posición o su vida. Su fe se expresó en decisiones valientes, no solo en palabras. Confiar, descansar en el carácter de Dios. El tercer componente de la fe es la confianza, y para muchos, este es el más difícil. El profeta Elías, a pesar de haber visto grandes manifestaciones del poder divino, perdió momentáneamente su confianza cuando fue amenazado por Jezabel. Aunque seguía creyendo en Dios, permitió que el temor dominara su corazón. En contraste, el rey Ezequías enfrentó una amenaza nacional confiando plenamente en el Eterno. En lugar de ceder al pánico, llevó la situación en oración delante de Dios, confiando en su fidelidad. La confianza auténtica se basa en el carácter del Eterno, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir sus promesas. Abraham también mostró esta confianza cuando estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac. Aunque la orden parecía incompatible con la promesa, Abraham confió en que Dios era fiel y poderoso para cumplir su palabra, aun si eso implicaba una intervención sobrenatural. Vivir una fe diaria y transformadora. La fe verdadera no se mide por actos espectaculares, sino por la manera en que vivimos en lo cotidiano. Nuestras decisiones en el trabajo, nuestra honestidad, la forma en que tratamos a otros y cómo administramos lo que se nos ha confiado revelan si nuestra fe está viva. La buena noticia es que la fe puede crecer.
El padre que llevó a su hijo a Yehoshua expresó con sinceridad: creo, ayuda mi incredulidad. Marcos capítulo 9, versículo 24. La fe no exige perfección, sino perseverancia. No se trata de no caer, sino de levantarse y seguir confiando. El mayor ejemplo de fe es el propio Mesías, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Su vida refleja una confianza absoluta en la voluntad del Padre, incluso en medio del sufrimiento. Al seguir su ejemplo, nuestra fe se convierte en una fuerza viva que transforma nuestro corazón y nuestra manera de vivir. La fe auténtica, entonces, no es solo creer en Dios, sino caminar con Él, obedecer su instrucción y confiar en sus promesas. Esta transformación interior es, sin duda, el milagro más profundo que el Eterno obra en nosotros. Amado oyente, esto fue todo por hoy. Si te gustó este devocional, no olvides darle me gusta, suscríbete y comparte. Para recibir la alerta cada nuevo video, clica la campanita. También puedes seguirnos en Facebook y Instagram. Hasta pronto.